Bienvenidos a Sexofilia. En este espacio nos juntaremos para reflexionar sobre el sexo, la sexualidad, la erótica y la salud sexual de la manera más incómoda e incomodante posible, para discutir y tensionar nuestros imaginarios sexuales. Yo soy Silvia Aguirre, soy psicóloga, sexóloga y una mujer heterosis apóstata. Emma Song, feminista prosexo, activista de la disidencia sexual. Yo soy Noelia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es Sexofilia. Bienvenidos a este programa que va a tener una tonalidad nostálgica, si se quiere, y vamos a charlar acerca de cuándo se terminan las relaciones sexuales y afectivas. El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche, de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allá afuera, ese río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Cortázar. Así es. ¿Qué se termina cuando se termina un vínculo sexual y afectivo? Para mí se termina cuando no hay sexo. Ahí se termina. Y también empieza cuando hay sexo. Qué fea tu pregunta. Es muy fea. No necesariamente. Bien. Pero paradójicamente sí es determinante para el fin. Ajá. Es eso lo Hablemos que de lo avisa. nosotras. A ver, si me dejan así como meter un bocadillo, creo que es el fin o la marca del fin entre personas alosexuales. Ay, perdón, no quise. Claro. A ver. Déjenme A ver. incluir el espectro ACE. No, pero me parece que sería bueno explicitarlo, aclararlo. Claro. Porque por ahí hay personas que pueden no saber. Claro, las personas del espectro ACE, es decir, asexuales, de repente no pueden considerar esto como una marca del fin, digamos. Inclusive puede ser una marca que esté desde el inicio, entonces no necesariamente el hecho de que haya o no haya prácticas sexuales compartidas implica el fin de un vínculo sexoafectivo para un sector, ¿no? Para los alosexuales probablemente en su gran mayoría tenga peso, ¿no? ¿Cuándo se termina entonces? Cuando al final de los finales no le siguen los puntos suspensivos. Como dice Sabina. Esto es peor que la orgía, chicos. Sí, esto es mucho más complicado. Para mí se termina cuando ya no hay algo del orden del reconocimiento. ¿Del reconocimiento en qué sentido? Algo del interés, algo de la inversión, algo de esta cuestión de provocar o de sostener algún tipo de acercamiento. Cuando no hay un registro del otro o de la otra. Creo que por ahí viene el... Nadie hace cuentas. ¿Cuentas? Claro. ¿Cuentas? Como para saber si se termina o no sé. Yo soy la única. ¿Cómo cuentas? A ver. Claro. ¿Cómo No, sería? evidentemente... Por lo ejemplo, menos- No, operacionalízame esto. Sí, claro. Medís el nivel de malestar diario. Uf, pero ya está.
No, es otro nivel. Claro, vos ya estás muy psicologizada, digamos. Esto es muy 80% de malestar diario. Esto es muy cognitivo-conductual. No, porque aparte el malestar puede ser un gran enganche. Claro. A ver, ¿cómo es eso? Sí, puede ser. Vos podés registrar que estás enamorada, enganchada hasta la coronilla, y también registrar que la estás pasando muy mal. Por ese vínculo o por ese no sensación. opera como un reforzador negativo. A ver, un poquito más de detalle. Y claro, porque por ejemplo, si fuera tan lineal como objetivar que hay una sensación de malestar, entonces listo, acá hay un corte, eso sería algo así de... No, pero tenés el 80% del día en malestar. ¿Y cuánta gente hay que sostiene una vida con el 80% de malestar en un vínculo sexoafectivo? Claro, pero no, al contrario, a veces es directamente proporcional. Sí. Más malestar, más enganche. Bien, digamos, pero... sobre todo en esto, ¿no? Digamos, si el amor romántico tiene bases en reforzar el malestar, bueno. Está bien. Una posibilidad es pensar que cuando se termina el vínculo sexual, se termina la relación. Ese tipo de relación ya no existe más. Yo digo que otra de las formas, por lo menos, que a mí me funciona, es cuando el malestar supera el bienestar. Entonces, en ese caso... Está muy bien, yo te banco. En ese caso, para mí se tiene que terminar. Se tiene que terminar y cae como la guillotina, sí. Claro, pero ese es un límite que vos tenés como discernido. Claro, no pero para todas las personas. No, seguro. Así. Es que me parece que cada persona tiene ese límite. ¿Cuándo es que quiere terminar? ¿No? ¿Cuándo es? Inclusive estoy pensando en esto de lo que escucho en la clínica, porque para algunas personas cuenta esto del orden de la reciprocidad. Uh-huh. Sí, es muy importante. Hay personas que se contentan con dar, en cierta forma, y no hacen registro de lo que se recibe. Hay personas que solamente ponen el foco en lo que se recibe y no necesariamente en si están o no dando algo en eso. Hay personas que de repente esto de estar al tanto, por ejemplo, de algún tipo de situación en la que su vínculo, no sé, comparte muchas experiencias en relación a la comunicación y a compartir cosas de sí con otra persona, pero eso no marca a lo mejor un límite, pero a lo mejor sí tener conocimiento de que hubo un encuentro generalmente penetrativo, sí, eso marca un corte, por ejemplo. Uh-huh. Bien. Probablemente han estado transitando algún malestar también dentro de lo que se desarrolló, el vínculo no, pero hasta no tener esa información no hay un corte. Recuerdo a alguien que, por ejemplo, se había topado con horas y páginas de chats, pero eso no fue un punto de corte hasta que en una parte de esos chats identifica que había habido una situación penetrativa, por ejemplo. Y esa persona dijo, bueno, este es el límite, acá llega el final. El engaño sexual y afectivo. Sexual, claro. O sexual simplemente. En tanto y en cuanto esté la penetración involucrada, si no. Claro. O sea, besitos. Besito sexo oral a veces no es un límite para algunas personas. Claro, no alcanza. En vínculos mononormados, ¿no? Sí. Porque también eso, me parece que tiene que ver con el estatus del vínculo en el que esté, ¿no? Que contrato de acuerdo a lo que nos una, también va a estar contratado que nos va a desunir. Uh-huh. Entonces, se terminaría cuando se rompe un contrato. Tal cual. El tema de los contratos a mí me parece que es como una cosa tan complicada, ¿no? Uh-huh. Porque sí, es cierto que hay contratos pocas veces explicitados. Claro. Y entonces, como son pocas veces explicitados, en general conviven dos o más contratos. Sí. O sea, las personas tienen su propio contrato, claro, creyendo que es el mismo es el mismo de la otra persona, sí. Y al no ser explicitado, entonces están creyendo que la otra persona está actuando con los mismos principios que ella tiene. Y capaz que cuando se explicita se termina. Sí.
por eso a veces no se habla, por eso a veces no se contrata explícitamente, porque Decirlo, se terminaría. claro. Sí. O sea, también hay que hacer cosas, ¿no? Hay que tener cierta... Sí. Cuando tengo una información hay que hacer algo con eso. ¿O no? Porque también me quedé pensando en esto de... No sé si necesariamente cuando alguna falta del contrato se sucede, se termina el vínculo. Ahí va. También a pesar de... podemos seguir. Porque uno también puede, digo, me parece que en los vínculos no, también se cree que uno está en igualdad de condiciones o en igualdad de posibilidades, pero una siempre llega desigual a un vínculo, digamos. Hay diferencias. Sí. Y una cede o no cede, o la otra persona cede, o lo que Es sea. estructural. Me lo dicen amigos y enemigos, que tú eres mi único problema. Desde que ya no estás conmigo, dedícale a Cupido esta esquela, Virgen del desconsuelo y del peligro. Las noches ya no son como eran antes, ni son igual los bares y sus rostros. Quedó esta pena de sala de embarque y yo con este insomnio tan nosotros, cegada por la luz de otros amantes. Cuando me echo a la calle, vida mía, separan el reloj y los calendarios. Los andenes son todo despedidas. Tu nombre ya no está en el diccionario. Y antes de la muerte ya no hay vida. Si tú eres mi problema y mi pecado, quiero escapar, contigo está el infierno, pagar mis penitencias a tu lado, sin sentencia mi vida me condeno a la cárcel sin puertas de tu abrazo. Buscando entre el escombro del pasado, no encontraré el perdón, tan solo tengo el recuerdo de un coche abandonado, la tristeza y el tedio de los presos, una cena sin vino ni invitados. Te espero cada noche a mi regreso, a ese erial que es nuestra cama, incluso después de haber gastado 100.000 besos quemándome mis labios. Yo me acuso
de descubrir tu cara en él, en otros huesos. Cuando me echo a la calle, vida mía, se paran el reloj y los calendarios, los andenes son todos despedidas. Tu nombre ya no está en el diccionario y antes de la muerte ya no hay vida. Si tú eres mi problema y mi pecado, quiero escapar contigo hasta el infierno. Pagaré mis penitencias a tu lado, sin sentencia mi vida. Me condeno a la cárcel sin puertas de tu abrazo. Amigos y enemigos. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. Siguiendo con los finales, para decirlo así, siempre aparecen muchísimos lugares que para constituir pareja, trieja, lo pensemos de infinidad de maneras, o para esos vínculos estables en el tiempo, sexuales y afectivos, parece que hay que sostener algo así como algo común. Y que cuando eso algo común, sea proyectos, sea intereses, sea lo que sea, desaparece, también desaparece, o es posible que desaparezca el vínculo sexual y afectivo con esas personas. Justamente terminamos de hacer una encuesta online sobre fines de vínculos, por qué consideran las personas que se terminaron sus vínculos, y entre las opciones más citadas está la falta de proyecto conjunto. Consideran esto como una de las razones fundamentales por las cuales sus vínculos sexoafectivos se terminan. No hay ahí como una profundización del concepto, pero algunas cosas podemos pensar al respecto, ¿no? ¿Qué sería, en todo caso, un proyecto conjunto? Claro. ¿Qué sería? La casa, los auto, hijos, bienes materiales, ¿qué sería? ¿No? Esto de cuidarse en el largo plazo, asistirse, ¿qué estaríamos como el entendiendo? Cuidado mutuo. El cuidado mutuo. ¿Qué estaríamos entendiendo como falta de proyecto conjunto? Y también, de nuevo, volver a preguntarse si esta es una de las condiciones para cada una para sostener sus vínculos o para cortarlos, ¿no? Como no tengo más proyecto, entonces corto mi relación. O como no pude armar nunca un proyecto, entonces esto que empezó y que me parecía que tenía una esperanza yo acá, pero en realidad, como no pudimos armar un proyecto en común, se tiene que terminar. Sí. ¿No? Uh-huh. Y siempre aparece eso, lo del proyecto común, digo. Sí. A ver, ¿se nos ocurre algún tipo de vínculo que no tenga algún proyecto común? ¿Podría? Mío, decís vos. A ver.
Bueno, es que es el proyecto común, ¿no? Claro. Me acuerdo que alguna vez tuve una pareja que decíamos que nos íbamos a coger el mundo, digamos, como que ese era el proyecto común. digamos. Ajá. Como un pinky cerebro. Interesante. Claro. A lo Emma. ¿Perdón? y Ese era un proyecto. Y que paradójicamente el vínculo termina de desarmarse cuando eso ya no sucedió más, digamos, que no buscabas gente con la cual coger y... Ese era el Bueno, concepto pero de ese cogerse el había mundo. un contrato ahí bien Claro, explícito. claro, ¿no? claro, claro. ¿No? Y ese era el proyecto. No, mira para arriba. Piensa. Sí, porque me Es parece difícil. que el concepto, operacionalizar el concepto de proyecto compartido, más allá de lo normativo, que sería convivencia, casa, hijos y, no sé, algún tipo de unión. Perros. Perros, sí. Familia no humana. Creo que también tiene que ver con el hecho de que algo de esa unión no sea contradictoria o incompatible con algo que la persona considere como esencial, es decir, con esto de los límites duros. A ver. Por ejemplo, si de repente una persona tiene como muy pautado o a priori tiene como muy en claro que parte de su proyecto de vida es de repente tener hijos, y la otra persona tiene como muy en claro que no quiere, ¿sí? Ahí habría, digamos, el proyecto o algo de lo esencial de una no es compatible con algo de lo esencial de la otra. Y en caso de que yo quisiera armar de esas dos cuestiones un proyecto compartido, no habría margen. Está destinado al fracaso ese. Bueno, podría tener algún hijo fuera de ese vínculo. Supongamos que esta persona diga, bueno, yo quiero un hijo dentro de esta configuración no, de pareja. claro. Un hijo, una hija. Ahí no. Si no O de existiera la repente flexibilidad. alguien que diga, bueno, para mí es algo de lo innegociable convivir. Y la otra persona diga, bueno, yo la verdad es que no estoy dispuesta a convivir. Ujú. No quiero perder algo que para mí es un límite duro, que es seguir viviendo o con otras personas o individualmente. Pero viste que convivir pareciera más negociable que tener un hijo. Y porque es reversible. En vez de tener un hijo o una hija, no necesariamente. Tenés como 20 años por delante. Para No, es un montón. ocuparte. Convivir es algo que se puede deshacer O que puedes mantener un vínculo sin necesariamente convivir, digamos. también. O sea, ¿para qué Sí. digo? Por eso estoy pensando en esto de qué sería el proyecto compartido y qué implicaría que eso sea un límite, ¿no? Digamos, ¿por qué se termina? ¿Por qué no hay proyecto compartido? Bueno, ¿qué sería? ¿Cuál es el proyecto que tenemos con los amigos o las amigas? Ninguno. No, mentira. Muchos. Claro. Claro, tenés un montón, digo, Claro. y que necesariamente cuando esos proyectos no se realizan, no es el fin de esas amistades. No. Digo, ¿por qué sí sería el fin en los otros? En los de pareja, entre comillas. Bueno, pero eso es porque hay una pretensión como mucho más abarcativa y mucho más en esto del orden de la exclusividad y de la pretensión. Esto que dice Perel, ¿no? De que se le pide a una persona todo lo que le pedirías a una aldea. No, hay que hacer eso. Y Uy, perdón. es probable que no Y te lo puedas. Está bueno, es probable que uno se sienta frustrado. Está bien, pero vamos a suponer que no tenemos con ese vínculo un proyecto, Ujú. pero tenemos sexo. Pero puede ser un proyecto en sí mismo, porque no es algo que podrías resolver de otra manera. No sé, obviamente que el sexo, para mí el sexo individual tiene toda una entidad, pero hay cosas que no podemos reproducir, salvo que Bien, estemos pero con otra entonces persona. en ese caso sería, el proyecto sería el sexo. Sí, Hermoso. Y ahí se sostiene. Hermoso. y sí, Ujú. Sin otro, con ese se sostiene. Podemos decir lo mismo de lo afectivo, digamos. también. Ujú. El cuidado mutuo, que es generalmente donde se pone lo afectivo, pero me parece que también eso es obtura el arco iris de lo afectivo, digamos, cuando solo se pone el acento en el cuidado mutuo, digamos.
Porque el afecto podría ser simplemente juntarme a cagarme de risa, como dice mucha gente. Ujú. Y no hay cuidado, sin cuidado, por ejemplo. Sí. Sí, a mí este tema del proyecto me resulta como inquietante, ¿no? Sobre todo para las personas que dicen, como no tengo más proyecto, este vínculo se termina. Me parece que es muy normativo, que tiene que cuando las personas dicen eso, se están refiriendo concretamente a determinadas cosas que la norma le dijo que tenía que esperar de un vínculo. Claro. Sí, o cuando te quedas sin cómplice para tu proyecto. Sí, el concepto de complicidad me parece que interesante. Porque no es la cuestión de lo compartido, es que eso que vos ya tenés pautado que es un proyecto para vos, que es algo del orden de lo esencial, no compatibiliza con la posibilidad de hacerte de un coequiper para eso. Porque hay proyectos individuales, digo, en general, las personas tenemos esto del proyecto individual, lo que yo quiero, y ¿no? ¿Ustedes tienen proyectos individuales? Ustedes tienen proyectos. Claro, para empezar. Es como el meme, chicos. Bueno, me parece Sí, que hay Nos muchas hacemos personas las que tenemos proyectos. que hay muchas personas que tienen esta construcción, ¿no? Que me parece que está armado el sistema así, ¿no? Con esto de tener un proyecto individual y después este proyecto que es conjunto y que tiene que coincidir. ¿Sí? Sí, hay mucho del orden de lo normativo. Hay como una definición hegemónica y normativa de lo que sería el proyecto. Pero también es cierto que en muchos relatos, cuando la persona dice, no, sí, me llevo re bien, nos llevamos re bien, no tenemos nada que ver. También hay un piso de pensarse como que, bueno, va a ser solo eso, sabiendo que eso va a tener un fin muy pronto. Ya. Digo, como que incluso la predisposición afectiva, no la sexual, la predisposición afectiva es, bueno, la pasamos bien, punto. Ni siquiera se da la posibilidad de que ese pasar bien se sostenga en el tiempo, sea por los motivos que sean que se sostengan en el tiempo, sino que incluso la marca normativa es tal que ni siquiera cuando aparece un bienestar en la relación interpersonal es entendido como tal porque se espera alguna otra cosa en términos sexuales y afectivos. Que es como mucho más tajante la norma en ese sentido, digo, pensando en otros programas donde lo sexual era primario, como en la orgía, aún así puede habitar tranquilamente una disrupción normativa, pero cuando aparece lo afectivo, ni siquiera la posibilidad, digo, en el mismo poema de Cortázar está presente de que el futuro es el que tiene que cambiar. ¿Ya? Sí. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del Rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria, de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del Rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del Rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Lo sé que nunca más encontraré nada ni nadie que me inspire pasión. Tú sabes que ponerme a querer a alguien es una hazaña. Se necesita una energía, una generosidad, una ceguera. Hasta hay un momento, al principio mismo, en que es preciso saltar un precipicio. Si uno reflexiona, no lo hace. Sé que nunca más saltaré. La náusea de Jean-Paul Sartre. No, un canto a la vida este programa. Bueno, pero estamos hablando de los finales. Unas ganas de enamorarme para No, que desenamorarme. Me da Che, esto. saltemos al vacío. Pero bueno, pero es que, digo, pensando en lo que traía Noé, vieron que muchas veces una ha sido la peor es nada de otra persona. Digo, la sensación esa de no volver a estar No me frente al consta. vacío. Ah, perdón. Ya una, como siempre, ha sido la cuarta posición. Ese cebollita sub Claro, cambio. ni siquiera sos tercera, sos algo así entre lo cuarto y el olvido, digamos. Pero digo, pensar eso, ¿no? Como parece que ya todo se terminó, pero sin embargo se sostiene un vínculo, quizás porque no es posible pensarse en otra configuración afectiva, que en última instancia, digo, porque ya quizás ni siquiera hay sexo, digo, no otra cosa. Es decir, cuando el miedo gana. ¿El miedo a qué? Esa es la pregunta. Ujú. El miedo a la soledad. Yo lo digo, me parece que es algo como repetido de las personas que dicen, no, o cuando conocen a alguien que no tiene pareja y dicen, pero ¿y vos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te ves en el futuro? Cuando alguien dice, no, yo elijo no estar en pareja, ¿no? Esto que dice Tenenbaum de pensar la soltería siempre como un destino y no, digamos, pensarla como una, dice, como una plataforma, como una sala de espera y no como un destino. Eso, efectivamente.
Entonces, digo, el miedo a imaginar esa posibilidad vital, por alguna razón pasa que podés ser el peor es nada de alguien hasta que ese alguien consigue, ¿no? Su número uno. Su número uno. Entonces pasa al número uno, evitando esta situación temida de supuesta soledad, ¿no? O sea que sería el objeto transicional. Algo así. Hermoso, hermoso, me La encanta. mantita de apego. Me encanta. Me gusta más, es mucho más linda que decir el peor es nada. Soy la mantita de apego. Claro. Es para saber cómo Durísimo. uno es sujeto. Claro. Ahí va. Fuerte. Sí. Fuerte este momento. Pero, sin embargo, o por lo menos a mí lo que me hace pensar es, bueno, uno dice, se espera ese momento, digamos, pero digo, a mí no me preocupa tanto la otra persona, sino precisamente esa configuración que se da cuando vos estás completamente segura de que no sos la número uno, digo, en un vínculo. Sí. Digo, porque la otra parece un tránsito medio obvio. Bueno, estoy con alguien esperando a... Digo, y pareciera que la soledad es el problema, digamos. Sí. Y ¿quién decías? Tenenbaum, que decía esto de la sala de espera, pero digo, también hay algo del orden de lo inevitable de la sociabilidad que nunca se pone en cuestión. Pareciera como si voluntariamente una se pusiera en un vínculo con alguien. Cuando todo el tiempo estamos en vínculos con un montón de personas y sin embargo no le ponemos esa jerarquía que le ponemos a la pareja. Sí. Y que es imposible estar sola, literalmente, digo. Sí. Y que estar sola afectivamente, digo. Por más que una crea que está sola. Por eso, pensar cuándo se termina parecería que tiene que ver con una cuestión en cómo yo sopeso afectivamente eso que se nombró como complicidad, eso que se nombra como soledad. Digo, cómo sopeso que algunas de esas personas que me acompañan en el mundo, lo voy a poner así, no cumple los requisitos que yo quisiera que cumpla. ¿Ya? Y entonces todo lo demás se obtura en términos sociales. Digo, si no existe tal pareja, no existe nada. Digo, porque la soledad a muchas personas les pesa un montón y sin embargo sabes que no están solas, digamos. Sí, también es una especie de amenaza, ¿no? Si se es así te vas a quedar sola, no te va a querer nadie, digamos, como siempre pareciera que es peor esa imagen, digamos, que estar pasándola mal en un vínculo o directamente que alguien nos resulte indiferente y que nos sigamos relacionando con esa persona. Era como ese stand-up de no ser feliz, pero tengo marido. Tal cual. Sí, también estaba pensando en esos lugares de segunda, tercera, cuarta, ¿no? Posibilidad, que a veces son cómodos. ¿Perdón? Claro, a veces una no quisiera ser la número uno. Y no. ¿No? Digo, ser toda la aldea según... Claro, es mucho. Ser el amor de la vida de alguien. Ay, me da un poquito de falta de aire. Bueno, pero esa connotación ustedes la tienen trabajada con cierta sensación ya de asfixia, ¿no? Porque lo han podido pesquisar de otras maneras, ¿no? Para alguien hay una puesta en valor muy justamente jerarquizada de ser el amor de la vida de alguien. Sí, ¿no? Digamos, posiblemente para la mayoría en función de lo que se escucha permanentemente. Puede ser el proyecto de mucha gente, ser el amor de la vida de alguien. Hermoso. Sí, parece. la cara de horror. Bueno, claro. ¿Cuál es tu proyecto? Ser el amor de la vida de alguien. Igual necesita mucho esfuerzo, digo, dependiendo a qué público objetivo apuntás. Sí, un poco lo que decía la poesía esta de recién, ¿no? Poner toda esa energía, claro, en tanto y en cuanto querés ser el número uno, la número una, entonces sí. Es mucho esto. Es mucho. Vos decís sí, que es demasiado. Sí, no sé, ahora no sé cómo terminar esto. Viste que bueno, también es eso, que no se sabe cómo terminar. Es que no lo tenemos que terminar, Emma. Se trata de eso. ¿Por qué Se termina terminaríamos? solo. ¿Por qué terminaríamos?
Es como el telar del amor. ¿Perdón? Claro, no lo terminamos. ¿Viste? Como Claro que sí. se arma una red afectiva infinita. Eso también está muy idealizado. Y sí. O sea, la realidad es que ya sea que termines o que armes una red afectiva gigante, todas esas cosas o no terminar tiene que ver con prevenirse de la angustia que implica algo relacionado a un duelo. Sea sí o sí hay que terminar. Y las cosas son finitas. Algo de la red se corta. No sé si se termina todo. A alguna gente se le terminará el reconocimiento, otra gente se le cortará la parte de decir, bueno, no sos un cómplice válido o válida. Para otras personas se terminará algo de alguna parte de lo afectivo. Digamos, hay algo en la red. Esto que sostenemos, digamos, hay algo que implica, ¿no? Digamos, toda una especie de extensión en tiempo y espacio con alguien que cuando se llega a un final hay algo de eso que empieza a desaparecer. Algo de la rutina, así sea esporádica. Pero pensaba también en esto de cuándo es que se termina. Cuando vos decís, bueno, no convivo más con esta persona, no tengo más sexo con esta persona, no hablo más con esta persona, o cuando dejo de pensar en esta persona. ¿Cuándo y se eso termina? Creo que el límite es de cada persona. Habrá gente que dirá, bueno, no nos vimos más. Otra persona dirá, no convivimos más, entonces ahí se terminó. Otras personas dirán, bueno, no hubo más sexo, no chateamos más todos los días. O ese cómplice traiciona, sean los contratos de la complicidad que sean. Uh-huh. Ahí entonces. En la traición, de hecho. Y también algo del orden de la indiferencia para alguna de las partes. Me parece que cuando alguien ya ocupa el estatus... Me cuesta un poco esto de pensar en primer y segundo lugar porque pienso que en realidad solo ahí hablamos de una posibilidad que es la mononormada. ¿Qué pasaría, digamos, cómo se marcaría un final en vínculos no mononormados, ¿no? O sea, pero creo que tiene que ver algo cuando la otra persona pasa al estatus de indiferente. De mesa, ya. En el sentido de que puede ser esta mesa o cualquier otra. Claro, intercambiable. Claro, cuando no tiene algo significativo particularmente Claro, para ese otro significativo. Cuando deja de claro. ser esto de, bueno, es esa y no otra persona. Sí, bueno, ya me podría dar lo mismo cualquiera para esto, para compartir esto, para ocupar esta función, para lo que sea. Así que ahí me parece que hay algo del orden de... Obviamente que eso puede venir unilateralmente. O sea, esto de cuándo se termina y cuando se termina al mismo tiempo para todas las partes, no. Y no, porque no todos llegamos iguales. Uh-huh. Bueno, en nuestro glosario de hoy estuvimos revisando todas estas nuevas palabras o significantes para empezar a pensar entre las intermitencias y los finales y llegamos a la conclusión de que no hay una palabra o un significante de que por sí solo represente todo el significado al que implica una ruptura. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y lo llamamos al amigo Juarros, que dice: no tenemos un lenguaje para los finales. No tenemos un lenguaje para los finales, para la caída del amor, para los concentrados laberintos de la agonía, para el amordazado escándalo de los hundimientos irrevocables. ¿Cómo decirle a quien nos abandona o a quien abandonamos que agregar otra ausencia a la ausencia es ahogar todos los nombres y levantar un muro alrededor de cada imagen? ¿Cómo hacer señas a quien muere cuando todos los gestos se han secado, las distancias se confunden en un caos imprevisto, las proximidades se derrumban como pájaros enfermos y el tallo del dolor se quiebra como lanzadera de un telar descompuesto? ¿O cómo hablarle cada uno a sí mismo cuando nadie ya habla,
cuando las estrellas y los rostros son secreciones neutras de un mundo que ha perdido su memoria de un mundo. Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de los otros lenguajes, la imperturbable síntesis de las tierras arrasadas, o tal vez crear un habla de intersticios que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra y las ignotas partículas sin codicia. Y así, como todo, se termina este programa. Y está muy bien que se termine porque las cosas son finitas. Nos escucharemos próximamente. Sexitos. Silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.